puedo decir la verdad de lo que ha ocurrido, no solamente conmigo, sino con toda mi familia. Eh, Quizás haciendo más énfasis en mí, por lo que a pesar de que yo pertenezco a una familia cristiana y adventista, yo he estado un poco alejado, distanciado, ¿no? de la iglesia. En el mes de marzo, más o menos, prácticamente toda la familia cayó enferma aquí. Eh, Ahora sabemos que el que trajo el virus acá a la casa fue Henry. Y justo en esos días yo estaba haciendo una terapia física y Henry era el que me llevaba. Entonces tuve la oportunidad de compartir el mismo carro con el mismo aire acondicionado, uno al lado del otro, como 3, 4, 5 veces. Y nosotros decimos que ahí fue que los dos, por eso nos cogió más fuerte a ambos, de aquí de la casa. Como la primera carga viral, ¿no? De Sí, todo. exacto, la carga viral fue más fuerte. A la semana empezamos a sentir los síntomas. Empezaron los dolores de cabeza, la fiebre, el malestar. Como Henry vive en el piso superior de la casa con mi hija, nosotros vivimos en la parte inferior, hasta acá nosotros lo escuchábamos toser a Henry. Mi esposa luego cayó, empezó a sentir los síntomas, luego la esposa de Henry, Andreita, luego los niños. Afortunadamente los niños son más asintomáticos. Sin embargo, dos de los niños, dos de mis nietos, de los hijos de Andrea, Henricito y Brunito, desarrollaron síntomas un poco más fuertes. Pero en ellos pasó rápido, fue cuestión de 1 o 2 días. A nosotros se nos fue acentuando. Lo más desesperante para mí no solamente era mi salud, sino la salud de mi familia. Por otro lado, y a pesar de que no vive con nosotros, mi hija Carla, que es médico, y el esposo de ella, Ricardo, que también es médico, se contagiaron, seguramente en el hospital, con los pacientes que veían. Y nosotros que estábamos tranquilos por el lado de ellos, que por lo menos ellos estaban sanos, de repente empezaron a desarrollar síntomas sin haberse tocado con nosotros para nada, porque nosotros ya le habíamos dicho no vengan porque estamos enfermos. Lo cierto es que mi hija Carla, que estaba en ese momento en el 5º mes de embarazo, es paciente vulnerable, ella se puso muy, muy mal y tuvo que ser llevada inclusive al hospital. Afortunadamente, en el hospital donde ellos trabajan, pudieron conseguir que la ingresen, ¿no? Y fue atendida ahí. Entonces, fue un momento crítico, terriblemente crítico, porque Por todos lados, ¿no? Todas las enfermos, familias. Una prácticamente toda la pesadilla fue eso. un momento crítico, estábamos todos enfermos aquí, nos enteramos que Carla ya estaba hasta hospitalizada, mi esposa se deprimió, se puso peor con esa noticia, yo caí en una depresión, yo caí en una profunda depresión, tanto así que yo no me hallaba, no encontraba paz, no encontraba solución. Y de alguna forma empecé a pensar y a sentir porque empecé a clamar a Dios, empecé a buscar a Dios, empecé a buscarlo en oración y llorando como se llora con lágrimas de sangre, de rodillas clamando a Dios, pero no clamaba por mí, clamaba por mi familia, porque algo me decía a mí que esto había pasado, porque yo decía, si aquí nos hemos cuidado tanto, habíamos tomado todas las precauciones, que ponerse cloro en los zapatos, que fumigarnos, que esto, que el alcohol, y de repente de las familias conocidas éramos la primera en caer. Ajá. Yo no encontraba una explicación lógica para esto. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros? ¿No? ¿Por qué? No, preguntaba a mi hermano, su familia, mi hermana tampoco, de los primos y hermanos de mi esposa tampoco, de los sobrinos. Solo éramos nosotros, se había concentrado en esta casa el virus. Y de alguna manera yo llegué a pensar, a sentir que esto era una forma de
de que Dios me estaba llamando. Yeah. Llamando al arrepentimiento, llamando a que lo busque, que clame a Él, ¿no? Pero era tal la angustia que yo sentía, que a pesar de que yo podía pensar o sentir eso, también sentía una especie de rebeldía, porque decía, Señor, pero ¿por qué si esto era por mí? ¿Por qué no me enfermé solo yo? ¿Por qué tenían que enfermarse otros seres queridos míos? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mis nietos? ¿Por qué mi otra hija que está por otro lado? ¿Por qué? O sea, no bastaba solamente yo, ¿no? Y eso era lo que me hacía a mí casi reclamarle a Dios. Inclusive en un momento determinado le dije, Señor, si es por mí esto, entonces que yo me vaya de aquí, llévame a mí, pero que se salve mi familia, porque ellos son inocentes, ellos nunca te han abandonado, nunca se han alejado de ti. El que me alejé fui yo. Y esto no fue cuestión de un día. Esto fueron días y días y días y noches interminables, semanas, en la cual mientras se agudizaba y se acentuaban los síntomas y mientras me enteraba de que Henry estaba cada vez peor y pensábamos nosotros, Dios mío, ¿qué va a pasar? Nuestros nietos, mi hija sin su esposo. Por otro lado, mi hija enferma, está hospitalizada, con oxígeno, ¿no? Embarazada. ¿Y qué va a pasar con el hijo chiquito que ella tiene? Ella necesita de su madre. Esta es una enfermedad que no solo nos golpeó en el cuerpo, nos golpeó en la mente y en el alma. A tal punto de que yo, para poder dormir, me tomaba unas pastillas para dormir, para quedarme soñado. Y ese era mi único momento de paz, cuando yo dormía. Estaba con una depresión tal que inclusive tuve que acudir a una psicóloga para que por teleconferencia me tratara. Ella me dijo que yo estaba en un profundo cuadro de depresión y de ansiedad. Lo cierto es que en todo este tiempo yo no paraba de orar y de llorar, porque lloraba todos los días, como un niño. Ponía música cristiana, ponía himnos, pero cada letra, cada música que escuchaba me ponía triste y me hacía llorar. O sea, estaba en una situación terrible. Empecé nunca a tener problemas respiratorios, pero sí de una tos, como que tenía algo aquí que no podía sacar el pecho, y eso también me daba ansiedad. El cansancio y la fatiga tremenda que me daba. Dolores de cabeza que a veces me cogían, que se me quebraba la cabeza, tomando todos los remedios habidos y por haber que nos mandaban. Y en ese momento y en esa etapa, yo le hice una promesa a Dios. ¿Sí? Cansado ya de llorar y de orar, y yo una tarde, recuerdo, me encerré en mi habitación, me puse de rodillas y le dije a Dios que yo le hacía una promesa si Él nos curaba, si Él nos sanaba. Y la promesa era que yo volvería a Él, que regresaría a Él, con todo, ya no a medias, ya no en parte, sino completamente, sabiendo lo que eso implicaba y lo que eso significaba. Y que solamente le pedí a Dios que me diera la oportunidad de que todo se reabriera nuevamente, que la vida volviera a ser normal o más o menos normal, para yo poder volver a bautizarme. Y quería eso. Yo había escuchado, pero nunca había sabido, nunca lo había visto, al pastor Bullón. Empecé en YouTube a descargar todos los videos de él, ¿no? Y me llenaba de mucha paz escucharlo al pastor, ¿no? Un hombre muy consagrado, un hombre que llegaba a la gente y llegaba a través de ese video a todos los que lo escuchaban, incluyéndome a mí. Esos ministerios del pastor Bullón que
ya me los he visto prácticamente todos y que ya hasta me los sé de memoria y he aprendido mucho de la Biblia con eso. Aparte me puse a leer la Biblia, me puse a leer algunos libros de la hermana de White, pero sobre todo yo empecé a sentir un cambio. Hubo un momento en mi vida en que todas las cosas que eran de la iglesia me empezaron a molestar. Si mi esposa estaba escuchando algo, yo cerraba la puerta. Si ella estaba leyendo por aquí, yo me iba por allá. Pero nunca abiertamente, pero sí secreta o internamente, empecé a sentir como un rechazo. Esto fue antes de que pasara todo lo que estoy contando. Pero el cambio que me empezó a dar fue increíble porque ahora yo en cambio buscaba esas cosas que antes me molestaban o me parecían tontas o cansinas. Reempecé a leer nuevamente la Biblia y ya no desde el punto de vista doctoral o filosófico, sino desde el punto de vista de la fe. Empecé a orar para pedir al Espíritu Santo que me iluminara para entender la Biblia desde el punto de vista de la fe. Pero también me di cuenta de que la Biblia tiene mucha racionalidad y se explica por sí sola, algo que yo antes no comprendía. Y que si hay cosas que aún razonándolas, leyéndolas y trabajándolas con las personas a las cuales saben más de esto, aún así no las entendemos. He comprendido que hay cosas que son limitadas para la inteligencia humana y el entendimiento humano. A mí me dijo un médico que cuando yo le pregunté, ¿cómo así? Es que yo no había caído en esto. Él me dijo, lo que pasa es que tú eres deportista, has sido deportista, que la carga viral, que tal vez no fue tan fuerte, que los anticuerpos, que esto, que el otro. Pero yo esto lo he dicho, se lo dije a él y se lo he dicho a todos los médicos y lo he dicho por todos lados donde me lo han preguntado. Yo no creo eso. Yo creo que yo oré y Dios me escuchó. Amén. Yo creo que yo clamé y que Dios una vez más escuchó mi clamor y me tocó y me sanó a mí y a toda mi familia. Amén. Estuvimos a punto de perder como bajito a 2 miembros de nuestra familia. Estuvimos a punto de perderlo a Henry y perder la Carla. Solo nosotros supimos hasta qué punto llegó Henry de que ya no podía más. Y cuando Andrea lo llevó a hospitalizar, ni siquiera con el seguro lo querían aceptar y recibir, querían llevarlo a un hospital público, y Henry dijo, no, con la consigna de que muchos de esos pacientes que los van a dejar sus seres queridos ya no los vuelven a ver más, ya no los vuelven a ver con vida, y a veces ni sin vida, porque ya ni siquiera saben qué cadáveres son los que les están devolviendo, guardados en una tumba o incinerados. Y por otro lado, mi hija, a tal punto de que el doctor le dijo a mi hija Carla, doctora, usted sabe que entre la madre y el hijo preferimos a la madre. Y ella dijo, no, doctor, porque yo soy una prueba de que Dios, si quiere salvarme, me salvará con mi hijo. Y efectivamente, mi hija se sanó, ¿no? Su hijo sigue bien, ella ya está, ya va para el 7º mes de embarazo. Ya está en la casa, se reencontró con su niño que tanto sufría y ella lo extrañaba tantísimo. Y poco a poco, paso a paso, las cosas se fueron dando. Henry empezó a recuperarse milagrosamente, a tal punto que se empezó a recuperar más rápido que yo, a pesar de que yo nunca había caído tan mal como él. Empezó a recuperarse muy pronto. Lo mismo mi esposa y todos, pero yo sentía de que la promesa por parte de Dios se había dado. Y yo, por mi parte, estoy convencido de que así ha sido. Y yo, por mi parte, estoy comprometido a seguir con mi promesa. Muy bien. Estoy comprometido a cumplirla.
Y como le dije alguna vez a un sobrino mío que me preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer con todo lo que prometiste? No, y le dije, no, que ya no hay vuelta atrás. Claro. No hay vuelta atrás porque, no, y en el momento de mayor angustia de mi vida, de mi corazón y de mi alma, Dios me escuchó, me tocó y me levantó. Y no solamente a mí, sino a toda mi familia. Y yo prometí que yo regresaría y volvería a Él. El otro día escuché algo muy, muy hermoso, porque yo antes pensaba de que si yo me sentía mal o pecador o que no tenía componte, decía, no soy digno, no puedo acercarme a Dios. Escuché una predicación del pastor Bullón que decía que cuando el hijo pródigo volvió, el padre siempre lo esperaba y estaba mirando, esperando que regresara. Y cuando lo vio que venía, ni siquiera esperó a que él llegara, sino que él se lanzó a buscarlo. Y el hijo venía todo puerco, todo sucio, ¿no? Lleno de pestilencia cerdo donde había estado. Y así lo abrazó. No le dijo, espérate un ratito, anda a bañarte y cambiarte y luego te abrazo. Así como estaba lo abrazó, ¿no? Así. Entonces el pastor Bullón decía, no eres tú el que tienes que cambiar tus vestiduras, ¿no? Es Cristo quien te las cambia. Amén. Cuando tú aceptas a Cristo, ¿no? Es Él el que te limpia, es Él el que te baña, es Él el que te desinfecta, y es Él el que te quita esa ropa sucia y te pone la nueva, la blanca y pura. Entonces tú no temas porque tienes esto o aquello, que Cristo se encargará de lavarte y de limpiarte. Esas ideas me fortalecieron, y esas ideas me han dado la fortaleza para yo seguir en este camino y en base a esta promesa que he hecho. Profesor, ¿usted ha tenido la oportunidad de compartir su fe con sus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen ellos de este cambio? Sí, algunos me dicen, cuando yo empecé a poner... Usted empezó a compartir en Facebook y para mí era otra persona ya la que estaba compartiendo cosas de esperanza. Sí, en los chats de la facultad, que son algunos, y oraciones y esto, hasta que alguno por ahí me dijo, oye, Hidro, ¿qué te ha pasado? Me dijo. Y digo, me ha pasado que yo estuve a punto de morir, y a punto de perderme, y a punto de perder a algunos de mis seres queridos. Y yo toqué la puerta y Dios me escuchó, me respondió. Y a mí, por ejemplo, antes esto me daba hasta vergüenza en ciertos sectores de hacerlo, decirlo, ¿no? En la universidad, en la facultad, lleno de másteres, magísteres, doctores, PhD y todo. Pero al compartirlo y al tener yo el valor para hacerlo, me di cuenta de que habían otros que también compartían y que no sé si tendrán exactamente la misma fe que yo, pero eso es lo de menos, porque eso ya Dios lo sabrá y lo juzgará, ¿no? Y lo cierto es que me empezaron a poner amén, y empezaron a compartir, y esto y lo otro, y yo ponía un salmo, y la otra compañera me contestaba con otro salmo, ¿no? A tal punto que el decano, ¿no?, que es mi amigo de años, y que él es un ateo confeso, él me dijo, cuando pasó todo esto, me dijo, Eduardo, porque él me llama por mi segundo nombre, Eduardo, me dice, tú sabes que yo soy ateo, pero te deseo lo mejor siempre, que la vida te trate bien y que el saludo de tu amigo. Y yo le contesté, Santiago, le digo, ¿qué te puedo decir? Le digo, que no hayamos conversado ya, ¿no? Porque yo ateo nunca he sido. Y cuando él me decía, bueno, por último, demuéstrame que Dios existe, yo filosóficamente le decía, demuéstrame que no. Y ahí nos quedábamos. Entonces, pero esta vez ya no le contesté filosóficamente, sino que le dije, tengo una convicción de algo que no te lo podría explicar a menos que tú también lo sintieras. Pero aún así te voy a compartir todo esto porque no pierdo la esperanza de que en algún momento te dé la inquietud de querer saber más de esto. Qué lindo. Y cuando llegue el momento que ambos muramos, porque todos tenemos que morir algún día sabremos, pues, si no nos despertamos nunca más, sabremos que solamente éramos materia. Pero si nos despertamos y cobramos conciencia nuevamente algún día, sabremos que sí existe un Dios. ¿Qué más te puedo decir? Qué lindo, muy lindo. Realmente a mí me llena mucho el corazón de escucharlo, profesor.
y de ver esta persona. Para mí siempre ha sido una persona correcta, entregada a su familia, pero ahora hay un brillo especial en su rostro. Y espero volver a abrazarlo pronto. Gracias, todo Anita. esto pase, profesor. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré.